Te damos gracias, Padre. Eres tan precioso, Señor. Tan hermoso, Dios. Señor, qué poco expresan nuestros labios, Señor, todo lo que tú eres. Aún nuestra mente, Señor, tan limitada, corta, Señor, no pueden contener la grandeza de lo que tú eres, Señor. Señor, aún el lenguaje en nuestras palabras, el lenguaje en este mundo creado, Señor, no puede expresar lo grande que eres, Señor, lo maravilloso, lo inmenso. Señor, eres tan grande, tan precioso, Dios. Y es tan hermoso saber que tú eres el único Dios soberano, Rey del universo, eterno, inmutable. Desde el principio hasta el fin, Señor, tú eres Dios. Sin importar, Señor, lo que pensamientos de hombres digan acerca de ti, tú eres Dios, Señor. Tu condición no va a ser rebajada, no va a ser disminuida. Tú eres sobre todas las cosas, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a caminar a la luz de esta verdad, Señor. Ayúdanos a caminar y a vivir a la luz de la verdad de tu palabra. De confesar, Señor, de proclamar, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es la única verdad para este mundo caído. Señor, tú eres el único mensaje, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú eres la única salvación para este mundo perdido, Señor. Y Señor, nosotros somos una nación santa, apartada para ti, Señor, para que proclamemos las virtudes de este Dios, como tú, Dios, un Dios santo, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ayúdanos, Señor, ahora a ir a tu palabra. Nos despojamos, Señor, de todo pensamiento preconcebido, Señor. Queremos ir a tu palabra humildemente, queremos ir a tu palabra como un niño, Señor, mirándola, sorprendiéndonos por lo que dices, creyendo lo que tú dices, y confiamos en la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos, Señor, lo que dice tu palabra, que nosotros tenemos la unción del Santo y tú nos revelas todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra que hoy va a ser abierta, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que hoy es anunciada y predicada en este lugar y en todo lugar, Señor, en este mundo. Gracias, Jesús. En el bendito nombre de tu precioso Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya finalizando el contexto de Primera de Pedro y que habla un poco, en resumen, el recordatorio de nuestra gran salvación, que abarca de Primera de Pedro 1 a partir del versículo 3, hasta el 2:10, que hoy vamos a ver, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Nos vamos a centrar en esos versículos. Y hoy vamos a finalizar esta alabanza a Cristo
y ya el próximo domingo vamos a poder introducirnos acerca de los ejemplos, del ejemplo delante de los hombres. El ejemplo que tiene que tener el cristiano delante de los hombres. Pero hoy vamos a leer este texto para que el Señor nos guíe en su palabra, y a lo que les voy a exponer, confiamos en que el Espíritu Santo aún más va a darle a ustedes para que puedan sacar preciosos tesoros de esta palabra. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, hay tantos pensamientos que pasan por mi mente ahora, pero uno de los mayores pensamientos que tengo y me pregunto, digo, ¿cómo hago yo qué hago yo cuando abro la palabra de Dios acá, en mi casa, en la intimidad? ¿Qué reacción tengo yo ante la palabra de Dios? ¿La creo? ¿Creo que esto que dice es para mí? ¿Me cambia? ¿Me transforma? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Hay algo que me dice que yo acá tengo que hacer? Y hermanos, uno de los temores que tengo es que algún día abra la palabra de Dios y ya la palabra de Dios no me diga nada. Sea un religioso que ha decidido leer la palabra de Dios porque lo hace desde que se convirtió. Lo hace porque lo hacían mis padres, lo hago yo y ahora se lo enseño a mis hijos. Lo hago porque solamente tengo que disponer un tiempo devocional en mi día porque es lo que me exigen, es lo que tiene que hacer todo cristiano. Pero es terrible que un día empecemos a leer la palabra de Dios y ya no haga lo que tengo que hacer. No responda a lo que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer. Hermanos, si llega ese día, o si aún hoy alguno de ustedes está viviendo ese momento, leo la palabra y no encuentro qué tengo que hacer. Leo y sigo haciendo las mismas cosas. Oremos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a ir a su palabra. Roguémosle al Señor. Colguémonos de sus túnicas para que podamos ver que Él nos hable. Señor, háblame, necesito ver lo que dice tu palabra y aplicar lo que dice tu palabra a mi vida. Quiero que tu palabra cada día me transforme. No solamente una vez a la semana, todos los días, una y otra vez. Él es la fuente que está en nuestro interior, que salta para vida eterna. Él no es simplemente un vaso de agua para el sediento y después va a volver a tener sed. Él es la fuente que está en nuestro interior y que salta para vida eterna. Por eso, hermanos, acá estos dos versículos nos hablan tantas cosas. Y espero que hoy el Señor, confío en su providencia, que Él nos va a hablar y Él nos va a llevar a su palabra a ver lo que Él hoy nos quiere decir. Fíjense que ahí el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, dice la Biblia de las Américas, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues, dice la Biblia de las Américas, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hermanos, el tema de hoy y el título del mensaje de hoy es que nosotros somos llamados y con una tarea. Llamados y con una tarea. Y este título resume lo que hemos estado viendo y lo que de ahora en adelante vamos a empezar a ver. Llamados con una tarea. Pero fíjense que ¿para quién es esta tarea? Dice, mas vosotros sois sus hijos, nosotros, aquellos que hemos creído por su gracia. Acá no le está hablando a inconversos, no le está hablando a gente que no conoce a Cristo, le está hablando a un pueblo escogido. Por eso Pedro se dirige a los creyentes, les comunica las buenas nuevas, que ellos son el pueblo de Dios, que poseen privilegios, y voy a usar una palabra de marca registrada, tremendos. El hermano Rafael dice tremendo. Bueno, le saco la palabra esa y poseemos privilegios tremendos. Y sí es verdad, hermanos, que además de este versículo que estamos viendo, podemos ver también que hay muchos, este pasaje nos habla de muchas cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. Pero también es un pasaje mal interpretado, más aún en estos tiempos. Aquellos hoy que distorsionan el evangelio, aquellos hoy que predican un evangelio que solo Dios te puede dar cosas materiales, una buena vida, un mejor pasar acá en la tierra, dicen, pero mirá, declará, hermano, vos sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tengas todas las posesiones y tenés que reclamar todas las riquezas del Señor. Por eso tenés que ver que ese auto es tuyo, esa casa es tuya. Y hermanos, Pedro no está hablando de esas cosas acá. Pedro está mirando algo aún más precioso, más alto, más santo. Mucho mejor que algo terrenal y pasajero. Se está enfocando acá en lo que nosotros tenemos como gran y sumo tesoro. Cristo, su evangelio, Cristo, el evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver una descripción acá, que somos un pueblo, pero no como cualquier pueblo. Somos un pueblo como, dice, escogido. Un pueblo escogidos. Somos un pueblo que somos de posesión suya. No andamos errantes en el camino. No andamos viendo para dónde tenemos que ir. Tenemos un Dios y ese Dios nos guía. Tenemos un Dios y ese Dios es el que nosotros tenemos que mirar para poder caminar y seguir adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Hacia la Canaán celestial. Ir caminando a encontrarnos con nuestro Señor. Somos peregrinos y el Señor nos está guiando. Por eso tenemos que ver, y esa es una de las cosas que nosotros, el texto nos sitúa acá. Somos un pueblo escogido, como dice la Biblia de las Américas, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pueblo adquirido. Pedro, siendo judío, se dirige a muchos cristianos judíos y a cristianos también de origen gentil. Recuerden que también se les predica a los gentiles, a nosotros, digamos. Además, habla a todos los creyentes y a todo pueblo, a todos los creyentes en todos los tiempos.
Vamos a ver a Isaías 43 del 20 al 21, que también es Pedro que toma estas palabras prestadas de Isaías, quien registró lo dicho por el Señor. Dice Isaías 43, 20 y 21, mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí. Está diciendo el Señor. Mis alabanzas publicará. Pedro entonces ve a los creyentes como cuerpo de Cristo. Es decir, como la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Y otras traducciones también tienen el término de raza en vez de pueblo. Raza en vez de pueblo. Los miembros de una raza tienen un antepasado en común y por medio de ese antepasado están relacionados unos a otros. Por ejemplo, los judíos tenían a su padre, que ¿quién era? Padre Abraham. Padre Abraham, decían. Los cristianos llaman a Dios Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Llamamos a Dios Padre por medio de Jesucristo, y también los cristianos están emparentados como hermanos y hermanas. Además, dado que Jesús fue, que el Señor nos ha escogido, que el Señor nos ha escogido por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Por eso Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestra salud, como veíamos hoy, pero salud en todos los medios, inclusive, y lo más precioso, la salvación. Salud para nuestras almas. Y ahí en 1 de Pedro, en el versículo 4, 2:4, volviendo un poquito atrás, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Dios escoge a su Hijo, y no solo eso, lo ha puesto como precioso. Él es precioso. El versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Él es precioso. Por eso somos un pueblo adquirido por Dios. Somos llamados como pueblo adquirido por Dios. El versículo 1, fíjense en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. La primera parte, somos elegidos. Elegidos, dice ahí. Somos elegidos por Dios. Y hermanos, voy a hacer un paréntesis acá. Voy a poner pausa en el mensaje. ¿Hay algo que mueva nuestros sentidos y haga que nuestro corazón lata más fuerte al leer esto que estamos leyendo en la palabra? Somos escogidos por Dios. El Rey del universo, el soberano del universo, que es sustentado por su propia palabra, que no necesita nada más, que Él mismo le plació escoger a nosotros. Escogernos. ¿Qué nos vio de bueno? ¿Qué nos vio de interesante a nosotros? Nos ha escogido. ¿Qué vio en mí? Precioso. Nos ha escogido para su gloria. Cuando leemos esto en la palabra, elegidos, escogidos, ¿me da la sensación de que Él tenía el derecho de hacerlo porque yo soy importante? ¿O tengo que decir, Señor, ¿quién soy yo? Como decía el profeta, gusano soy. ¿Quién soy yo, Señor? Pero Él nos ha escogido. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios es el que escoge, Dios es el que llama. Dios, hermanos, es el que nos encontró en el camino. Él es el que nos encontró. Primera de Samuel 12:22.
Primera de Samuel 12:22. Dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces, ¿cómo somos? Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Esta es una condición. Todavía no llegamos a lo más fuerte, las demandas, lo que tiene que hacer ese pueblo. Y creo que hoy todo el énfasis lo voy a dar en lo que tiene que hacer ese pueblo. Porque ver esto es precioso todos los días de mi vida. Ver que soy un pueblo, que soy escogido, que soy elegido por Dios, por su gracia. La segunda parte dice real sacerdocio, ¿sí? Sois pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Y Pedro continúa describiendo las gloriosas riquezas que poseen los creyentes. Y en este versículo él habla de un sacerdocio santo. Esta frase que significa a la luz del mandamiento de ser santos. Dice lo que leía Pepe hace un ratito, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Santidad. ¿Cuál es la condición que Él nos pone? En un real sacerdocio. Y esto también en nuestros días es tan malinterpretado. Porque algunos dicen que somos un real sacerdocio y debemos vivir como reyes. Debemos vivir como reyes. Un sacerdote no puede andar en bicicleta. Vos sos rey. Tenés que pedirle un auto al Señor. ¿Dónde está en la palabra eso? ¿Dónde lo dice el Señor? No vengas con nada que no tenga capítulos y versículos, como dijo Steve Lawson. Lo que el Señor me dice acá en su palabra es que nosotros estamos en una condición de escogidos por la gracia de Dios, pero por su misma gracia y amor tenemos un real sacerdocio. Pero tenemos que ver qué hacía un sacerdote. Tenemos que ver cómo era llamado un sacerdote, qué tenía que hacer, cómo era consagrado. Solamente vean y lean todo el libro de Levítico y van a ver toda la tarea que tenía un sacerdote. Pero era llamado por Dios y tenía una labor. Solamente vamos a ver Éxodo 19:6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y el Señor le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto no tiene nada que ver ni con autos, ni con casas. No, es con nosotros, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y hermanos, acá hay un rey. Y de hecho el Mesías es a la vez sacerdote y rey. Tal como lo profetizó Zacarías. Dice, Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Hebreos capítulo 7, versículo 14 al 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6. Nos habla también de este sacerdote, en tanto que Zacarías describe al Mesías proféticamente como sacerdote real, un real sacerdote. Y Pedro revela que los creyentes ya son sacerdotes, pero ¿de quién? De un sacerdocio real, dado a Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey. ¿Quién es el importante? Cristo, Dios. Nosotros somos llamados a un real sacerdocio, a vivir a la luz de aquel rey, a ver lo que aquel rey exige,
al mirar a Cristo, a vivir una vida santa. Y hermanos, ahora pasamos a la otra parte, dice nación santa, nación santa. Y una vez más Pedro apoya esta fraseología del Antiguo Testamento y toma prestado esas palabras de Éxodo 19:6. ¿Cómo somos llamados? A ser gente santa, gente santa. Lo vamos a ver esto en distintas partes de la Escritura. En Deuteronomio, en Isaías, en Levítico. Vamos a ver que Dios llama a ser santos, a ser santo. Entonces Pedro necesita recurrir y también usar una terminología de una nación y política santa. Ustedes son escogidos, ustedes son real sacerdocio, pero también ustedes son una nación. Y dentro de una nación hay cosas que hay que cumplir. Y hay cosas que un rey dice y exige. Son llamados a ser santos. Si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, el Rey es el Señor, Dios nos exige a que seamos una nación santa. Cada uno de nosotros, apartados, nosotros somos una nación santa. Por esa razón, la palabra nación la tiene que poner con un adjetivo. ¿Cómo es esa nación? Santa. Dice acá la palabra de Dios, nación santa. No solo un pueblo, no solo una nación así nomás. No, un pueblo escogido por Dios y una nación santa, que es Dios el que pone las exigencias y la demanda. Y hermanos, esta nación está puesta en una zona. La República Argentina, nosotros somos, como comienza el preámbulo de la nación, los representantes del pueblo de la nación argentina. Estamos puestos en un lugar. Si a algún extranjero le digo, vení a visitar Argentina, ¿cómo tengo que hacer para llegar? Mira, estamos al lado de España. No estamos al lado de España. Estamos en el sur, en lo último que se cae del globo terráqueo casi, a la línea de las demás naciones. Estamos puestos en un lugar. Acá el Señor nos está diciendo, ustedes son una nación santa. Ustedes están puestos en un lugar. ¿En dónde? En Cristo. En Dios. Ustedes están ahí. No están en otro lugar. Y entonces ustedes son ciudadanos que viven en una zona determinada. En un límite determinado. Se mueven en este trayecto, en este tramo. Ustedes son una nación santa. Ustedes son una nación santa y obedecen los estatutos y reglamentos y se esfuerzan también por el bienestar de su sociedad. En este caso del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer todo ciudadano de cualquier nación. Es llamado a el orden dentro de una nación, de pertenecer activamente, trabajando, vivir en armonía social, tener que votar a la hora de votar para elegir sus representantes. Eso es lo que hace una nación, un ciudadano de una nación. Ahora, hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos donde Dios es el rey y es imposible que un rey no exija algo. Nuestro Dios no es un rey que dice, bueno, ahora los llamo a esta nación y hagan lo que quieran, vivan como quieran. No, más conociendo nuestra naturaleza inclinada hacia el mal, pecaminosa. Dios tiene que poner reglas y estatutos para que podamos vivir de acuerdo a ciudadanos de esa nación. Si Dios nos quitaría esas reglas, hermanos, seríamos cualquier cosa.
seríamos cualquier cosa, no podríamos tener una coherencia, hasta llegaríamos a ser irracionales e incoherentes. Pero el Señor nos dice, ustedes son los ciudadanos de una nación santa y tiene sus características primordiales por medio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el lenguaje del cristiano? El Evangelio de Cristo. Una y otra vez, hablarlo y hablármelo a mí y hablarlo a los demás. Todos los días, el Evangelio de Cristo. Ahora, somos un pueblo que pertenece a Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Otra versión dice pueblo que pertenece a Dios. Malaquías 3:17, Dios reclama siempre a lo largo de las edades, Dios reclama su propio pueblo para sí mismo. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué preciosa palabra. Y serán para mí. Hermanos, volvamos a hacer una pausa. Dios sublime del universo está diciendo que somos un especial tesoro. Señor, si vivimos metiendo la pata, como decimos, si vivimos a veces defraudándote una y otra vez, pero Dios dice claramente, y serán para mí especial tesoro. Yo los voy a llamar, yo los voy a tomar y van a ser para mí especial tesoro. Una nación santa, pueblo adquirido para mi propia gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor, es precioso, dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ¿encuentran algo que dice acá la palabra y que tal vez no estamos haciendo? ¿Me puedo quedar en que soy escogido, una nación santa, un pueblo? ¿Y las demandas qué? ¿Qué hacemos con todo lo que nos exige el Señor? ¿Qué hacemos? ¿Somos un pueblo celoso de buenas obras? ¿Somos celosos de buenas obras? Y hermanos, este pueblo difiere, esta nación difiere de todas las demás naciones del mundo. Es especial, es apartada, es posesión especialmente apreciada por el Dios soberano del universo. Son independientes de los vínculos nacionales que tenemos hoy con esta nación momentánea que estamos viviendo. Y nosotros tenemos una relación especial con Dios. Una relación especial con Dios. Pertenecemos a Dios, que Él nos ha comprado por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso no nos debemos conformar a este siglo, a este mundo, sino debemos renovar nuestro entendimiento. Ahora bien, vamos a pasar a la otra parte. Para que proclamen, dice, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá empieza, fíjense,
para. Ustedes son esto y esto. Bien, ahora es, ¿pero para qué? Bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pedro señala cuál es la tarea especial del pueblo de Dios. ¿Cuál es la tarea especial? Dice, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad, dice una versión, a su luz maravillosa. Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, ¿qué tiene que hacer? Mis alabanzas publicará. Hermanos, no podemos hacer lo que querramos. A veces creemos que llegamos a ser cristianos y hago lo que yo quiero. No puedo pensar eso. Tengo un Dios y Señor soberano que me exige que yo tenga que cumplir su voluntad. Y nada más, ni nada menos. Él nos va a pedir vivir una vida de santidad. Separado. Santo, cortado. Como cuando las hermanas cortan una cebolla, una zanahoria, miran con el cuchillo, separan lo que es bueno y malo. Lo que es bueno para comer. Somos cortados, separados por Dios. ¿Pero para quién? Para mí, dice el Señor. Son separados para mí. No nos olvidemos que somos del Señor. Ahora, ¿para qué? Para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Por eso, hermanos, nosotros, por medio de nuestra conducta, debemos ser luz. Debemos ser testimonio que somos hijos de luz y no de las tinieblas. Somos hijos de luz y no de las tinieblas. Hay un pasaje ahí que solo lo voy a citar, Hechos 26, 18 y 1 Tesalonicenses 5, 4. Y solamente voy a citar 1 Tesalonicenses 5, 4 por el tiempo. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas. Vivimos en la luz. Y fíjense que antes, ¿cómo vivíamos antes? En oscuridad. Ahora la luz ha alumbrado nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y ahora vemos la palabra y la entendemos. Vemos lo que Cristo me dice en su palabra. Y ahora lo leo, me gozo, lo amo y quiero andar en esa luz. Ya sois luz. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, y acá vamos a ir rápido por un camino que está lleno de serruchos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez anduvieron en una calle llena de serruchos? No te puedes dormir. Si alguno de acompañantes se quiere dormir, no se va a dormir seguro. Y el conductor va a ser sacudido completamente. No hay tarea más alta y sublime en este mundo que predicar el Evangelio de Cristo. Cualquier cosa que yo escoja para hacer en este mundo, cualquier profesión, oficio, todo va a tener un fin y va a perecer. La tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo es eterna, con un fin eterno, glorioso para nuestro Señor.
Por eso, hermanos, vivamos a la luz de a lo que fuimos llamados. No vivo porque yo voy a tener una casa nueva. Mi casa va a perecer. No vivo porque ahora soy un profesional y voy a ejercer mi profesionalismo y mi carrera. ¿Hasta cuándo? Hasta que te jubiles. Todo va a perecer. Pero si vivís predicando el Evangelio de Cristo, vas a vivir y predicar hasta el día de tu último suspiro o hasta el que el Señor venga a buscarte. Porque esa es la tarea del cristiano, predicar el Evangelio en todo lugar. Soy un profesional, voy a ejercer mi profesión, pero es algo que Dios me va a dar oportunidad para predicar el Evangelio. Voy a tener una casa preciosa, un hogar, lo estoy construyendo, gloria a Dios, pero quiero, Señor, que ese hogar se llene de personas que necesiten escuchar tu Evangelio. Enfocarnos en la tarea principal, y esto nos debe mover, animar, sacudir. Hermanos, tengo tanto temor de este tiempo que estamos viviendo, porque vivimos con tanta comodidad y cada vez más, y aún entre medio del pueblo cristiano, con internet, con los mensajes. Hermanos, tengo tanto miedo que ya no querramos congregarnos porque podemos ver una reunión por internet. Y el Señor nos llama a ser una iglesia con sentimientos, que se abracen, que se vean, que se besen, que se animen, que se miren a los ojos, que se toquen. Y es bueno, hermanos, no digo que es malo. En este tiempo, internet, el Señor ha permitido que las redes sociales, los mensajes puedan ser subidos para que otros escuchen y el Evangelio de Cristo sea predicado. Gloria a Dios. Pero hermanos, Satanás trabaja de día y de noche. Satanás trabaja de día y de noche y él va a querer utilizar esos medios que Dios los está utilizando para su gloria, para que pueda estar tirándonos un dardo de adormecimiento, como le tiran a los animales. ¡Tac! No se dan cuenta. El elefante, ¿qué pasó? Mira la cabecita para los costados y de golpe, ¡blum! Y a veces nos puede pasar eso. Hermanos, las buenas nuevas de Cristo debe ser anunciada en todo lugar y en todo tiempo. ¿Cuánta gente hay en Bahía Blanca? Habitantes. 350.000, pongamos, ¿no? ¿Quién son rápidos para los números? Maxi, dice, Maxi saca los números así. Supongamos que solamente en Bahía Blanca hay unas 100.000 personas que tienen que escuchar el Evangelio. 350.000 personas, 250.000 ya son salvas. Yo sé que no es así. Supongamos. Ahora, 100.000 tienen que ser salvas. 100.000 personas tienen que ser salvas. Supongamos que el Señor salvó a un grupo de 15 personas nomás. Ahora, ¿cuánto? No se fue todavía. ¿Cuántas personas? 15 salvos, 15. Tienen que predicar el Evangelio a 100.000 personas. ¿Cuántas personas le toca a esos 15 de esa cantidad de 100.000 personas? Divididas 15 divididos 100.000, ¿cuánto tiene cada uno? A ver, vamos, rápido. Yo saqué una cuenta más o menos. 7.000 habitantes, ¿puede ser? 7.000, en 10 creyentes son 70.000. Pero en 15 llegamos a los 100.000 casi, ¿o no? ¿Está bien la cuenta? ¿Sí? Supongamos. Hagamos menos, 5.000 habitantes por cada uno de esos 15 cristianos. 5.000 habitantes por cada uno de esos 15 creyentes. Supongamos que somos solo nosotros. Oh Señor, solo nosotros hemos quedado, no hemos arrodillado. Supongamos,
Ahora, ¿cuánta tarea tenemos para hacer? ¿5.000 personas cada uno? Vayamos afuera, busquemos a los 5.000. Bien. Para cada cristiano que hay aquí en Bahía. Vamos a bajar la cifra. Supongamos que todos los cristianos en Bahía sumamos, todos los cristianos en Bahía, sumamos 3.000 cristianos, 3.000 convertidos. Ya es más, ¿eh? De 15 pasamos a 3.000. 3.000, bien. Ahora hay, los 100.000 habitantes siguen, que hay que evangelizar. ¿Cuánto nos toca a cada uno? 3.000 dividido 100.000. ¿Cuánto rápido los celulares ahí? ¿Cuánto nos toca a cada uno? Más o menos. 33. 33. Vamos, hay 33 para alcanzar. Vamos. ¿Dónde están? Hermanos, cuando ponemos las cosas en números, a veces es como cuando hacemos la economía del hogar. ¿Dónde se fue la plata? ¿Dónde se fue? Empiezo a mirar. Mirá, alfajor. Sumé todos los alfajores que compro en el mes, 300 pesos. Coca-Cola, 500. Y tenemos una fuga. Ahora, ¿dónde está nuestra fuga? Tenemos tarea que hacer. Somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde están por lo menos los 30 que hay que alcanzar con el Evangelio? Si llegáramos a ser 3.000 convertidos. Hermanos, solo es para que esto nos mueva. Y esto me impactó mucho, y voy a citar a Spurgeon en esto. Spurgeon dijo, si no tienes deseo alguno de que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Si no tienes deseo alguno de que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Fin de la cita. Hermanos, no estoy hablando de salir y evangelizar. Estoy hablando de un deseo. Primero tiene que haber un deseo. Cuando hay un deseo, por lo menos yo voy a arrodillarme y a orar y a clamar por los perdidos, para poder ser luz. Pero ese deseo me va a llevar a predicar y evangelizar en todo lugar. A que otros, como yo un día estaba en oscuridad y ahora pasen de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si hablamos de Cristo, Dios mismo es el Evangelio. Y el hombre está enfermo, su pecado es la enfermedad y su destino es la muerte eterna sin Cristo. Vamos a ir a la última parte, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Saben qué está diciendo acá la palabra? Ustedes ni siquiera eran pueblo. Ustedes ni eran pueblo. Ahora son pueblo. Ahora son pueblo. Y son adquiridos por Dios. Somos útiles a Dios. Útiles a Dios para esta tarea. Pueblo que pertenece a Dios. Y entonces acá hay una referencia obvia al pasado, a lo que nosotros éramos. Somos destinados por el Señor. Somos escogidos por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, pueblo de Dios. Somos pueblo que pertenece a Dios. Volviendo al versículo 9. Pueblo que pertenece a Dios. Pero dice, versículo 10,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Dios está diciendo acá, antes ustedes no eran ni pueblos. Y antes ustedes no habían recibido compasión tampoco. No éramos pueblo, no había compasión. Ahora somos pueblo. Ahora hay un Dios dueño de todo que me escoge, me ama y es Él el que me dice lo que tengo que hacer. Y es Él el que me va a ayudar en esto. Porque ahora lo he recibido. Porque ahora estoy en Cristo. Y esto, hermanos, es precioso. Porque nosotros vivíamos sin Dios. Vivíamos sin Dios. Pero dice, ahora sí, ustedes están en el Señor. Ahora sí ustedes lo han recibido. O sea que, ¿qué hemos recibido? La remisión de nuestros pecados. La remisión de nuestros pecados. Y nos regocijamos en el amor y en la gracia de Dios. En el amor y en la gracia de Dios. Por eso Pedro afirma esta misma verdad cuando se dirige a cristianos, tanto de origen judío como de origen gentil. En esta epístola, en esta parte dice, pero ustedes son. Ustedes son. No está diciendo, ustedes los judíos son y los gentiles, bueno, vamos a ver. No, ustedes son, todos juntos, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Hermanos, para concluir y que podamos ver en estos textos finales, ver la elección divina de Dios, cómo Él nos eligió, cómo Él nos rescató. Hermanos, yo estaba perdido y Él me encontró, Dios no estaba perdido. O sea, Dios no necesitaba que lo encuentren a Él. El que estaba perdido era yo y Él me encontró. Tenemos un oficio. Un oficio. ¿Qué es? Sacerdotes. Sacerdotes. Real sacerdocio. Ministrando a Dios cada día. Vivamos conforme a nuestro llamado. Vivamos conforme al Rey que nos ha llamado. Somos elegidos, tenemos un oficio, ahora tenemos una condición, ser santos, vivir radicalmente, siendo santificados, apartados, no conformándonos al mundo. Hermanos, hay una realidad. Saben, a veces hablo con muchas personas y las necesitan, han visto en la palabra, necesitan a Cristo y ellos saben que está bien, que Cristo nos llama a vivir una vida en santidad. Los he invitado a que vengan, vení a escuchar la palabra, vení a congregarte con los hermanos que estamos en proceso de eso y no quieren venir. ¿Saben por qué? Porque somos muy radicales, porque exigimos mucha santidad. Y es que no es que exigimos mucha santidad, es que estamos viendo en la palabra de Dios que Dios nos llama a ser santo, a vivir una vida cortado y apartado del mundo. No hay otra exigencia. Es Dios el que pone las exigencias. Es Dios el que pone las condiciones. No nos va a pedir menos Dios. Pero lamentablemente no quieren vivir una vida en santidad. Y entonces, ahí las consecuencias. Somos un pueblo para su gloria. Y tenemos una tarea. Predicar el Evangelio de Cristo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto es el cristianismo. Todo esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Por eso, hermanos, veamos a Cristo en la Escritura. Veamos lo que Él nos exige a nosotros, lo que debemos hacer.
No nos quedemos solo en un estado y una condición. Bebamos de la fuente de vida y hagamos la tarea. Si nosotros nos pusiéramos a hacer toda la tarea que Dios nos exige en su palabra, no tendríamos tiempo de estar preocupados por otras cosas, por la economía, porque no me visitaron, no me llamaron. No tendríamos tiempo de eso. Porque yo soy el que estoy en acción. Porque yo soy el que avanzo. Porque Cristo lo puso en mi corazón. Hermanos, busquemos al Señor. Cumplamos su tarea. Y hermanos, que no caigamos en el pecado de Sodoma y de Gomorra, que fue ociosidad. Ociosidad y desenfreno. La ociosidad nos va a matar como cristianos. Pero si ponemos atención a estas señales que Dios nos dice en su palabra y como buenos hijos de Dios, ponemos nuestra labor, manos a la obra, ponemos en esto que el Señor nos exige, les aseguro, hermanos, no porque yo lo prometa, porque Dios lo promete, vamos a tener una vida de victoria en Cristo nuestro Señor. Pensemos, ¿a cuántos quiero predicarles? ¿Cuántos quiero alcanzar? ¿Cuántos? ¿7,000? Si son 100,000, o aunque sea 30, si somos 3,000 cristianos. Pero, hermanos, aunque sea uno, somos llamados a ser discípulos de Cristo y a vivir una vida en santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos has acompañado hoy a ir a tu palabra y al sacar estos tesoros preciosos, Señor. Gracias. Señor, haz que tu palabra nos mueva, Señor. Haz que tu palabra, Señor, nos quebrante a nosotros que hoy estamos acá. Y Señor, si este mensaje y esta palabra, Señor, aquellos que van a ver el video, Señor, y están pensando que pueden vivir un cristianismo solo mirando videos en internet, Señor, ayúdales a que te vean a ti en la totalidad de lo que tú has dicho y lo que tú exiges por medio de tu palabra. Te ruego que sean movidos a congregarse. Te ruego que sean movidos, Señor, a buscar una iglesia sana, Señor, y te ruego, Padre, que los guíes, que les ayudes, así como un día nos ayudaste a nosotros y nos guiaste. Señor, gracias por la condición, Señor, de ser reyes y sacerdotes para tu gloria. Hoy entendemos verdaderamente qué es ser rey y sacerdote. Señor, aún más llévanos a comprender por medio de tu palabra este oficio, Señor. Pero sobre todas las cosas, que prediquemos tu evangelio en todo lugar. Que prediquemos tu palabra en todo lugar. Que seamos luz que alumbre, Señor, en todo lugar. Ayúdanos en esta tarea. Ayúdanos en este día a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos en esta semana que ha comenzado a hacer luz en donde estemos, en nuestros trabajos, hogares, casas. Ayuda a mis hermanas, Señor, que están en sus hogares, atendiendo a sus hijos. Que también hablen, Señor, que sean como la mujer samaritana y que corran. He encontrado al Mesías. He encontrado al Mesías. Señor, gracias. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.